Entonces, bueno, vamos a saltar. Bueno, esto es un congreso One Health, ¿no? Entonces, One Health abarca todo. Así que, o sea, todo lo que es ambiente, animal y humano. Así que vamos a dar un brinco a la parte animal. Vamos a hablar, siempre estamos acostumbrados a escuchar hablar, muchísimos de ustedes seguro, del Trypanosoma cruzi, el causante del mal de Chagas, y poco pensamos que hay tripanosomas que afectan a la fauna. Y eso, entendiendo el concepto de One Health, es muy importante diagnosticarlo porque el mal diagnóstico de esta enfermedad hace un tratamiento inadecuado de esta enfermedad y eso es carne y leche que nosotros nos estamos comiendo y tomando todos los días, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, vamos a hacer esta presentación. Que ya empezamos mal porque ya se atoró. A ver. Ok. Aquí tenemos yo no puedo quitar. Ajá. Aquí tenemos el Trypanosoma vivax. Esto es un frote sanguíneo. Y aquí vemos nuestro parásito. Esto es lo que se considera el núcleo. Y aquí adelante, realmente es atrás, el kinetoplasto. Y tiene el flagelo y una membrana que lo une, que llamamos membrana ondulante. Aspectos clínicos muy básicos. Realmente el problema de esta enfermedad son tres cosas. Número uno, la anemia. Número dos, la fiebre, y eso es lo que exterioriza la clínica del animal. Y número tres, problemas reproductivos. En resumen, pues vamos a tener problemas de anemia, fiebre, taquicardia, taquipnea, deshidratación, decaimiento, anestro. A lo que no están familiarizados es pérdida de la ciclicidad de la vaca, y si la vaca no cicla, no se preña y no le da plata al productor. Y azospermia, que significaría que el animal pierde, el macho pierde completamente sus espermatozoides, ¿no? Es transmitido aquí en Latinoamérica por las moscas. La transmisión es completamente mecánica. Es transmitido por moscas hematófagas, ¿no? Que son en su gran mayoría tábanos, pero también podemos encontrar transmitiendo esta enfermedad Stomachus calcitra y Hematobia irrita, que es esta mosca pequeñita que están viendo aquí en el vientre de este animal. ¿Qué sabemos de esta enfermedad en Latinoamérica? Según un libro publicado en el 2004 por el doctor Mardes Quesne, él señala pues que si ven todo el norte de Latinoamérica tiene Trypanosoma vivax, y encontramos un interrogativo aquí en Ecuador porque no había mucha información al respecto para ese entonces, ¿no? ¿Y qué sabemos hoy día, 2022, sobre el Trypanosoma vivax en Ecuador? Hemos hecho algunos trabajos de tesis. Discúlpame, Zulay González, no escribí su nombre en esta gráfica, que esto es un trabajo hecho por Zulay González, una excelente estudiante que tuvimos aquí en la ESPE. Y bueno, nosotros hicimos el diagnóstico por ELISA, o sea, estamos haciendo serología de la tripanosomiasis bovino en el Camal de Santo Domingo y en otras dos regiones más, ¿no? O sea, el Camal de Quito, que es este canal metropolitano, en la finca de aquí mismo de la Universidad de la ESPE, y unas fincas asociadas a una asociación de leche de Indulac. ¿Qué encontramos nosotros aquí en el Camal en Quito? 48% de los animales eran positivos a tripanosomas. Si se acuerdan del grafiquito, ¿no? Aquí había un interrogativo. La mitad de los animales son positivos a tripanosomas. En la finca San Antonio, 41%.
y en las fincas aquí de la zona 75% es la prevalencia, ¿no? Entonces, ahora, nosotros en una prueba de ELISA, cuando hacemos serología, nosotros colocamos el parásito completo, destruido, degradado, procesado, como usted lo quiere llamar, en la placa de ELISA. Así que él no hace diferencia porque hay reacción cruzada entre todos estos parásitos y yo no sé si eso es Vivax, es Evansi, es Cruci, es qué. Entonces hicimos otro trabajo con la actual licenciada Cholota Isa en el 2018, donde hicimos biología molecular para comenzar a diferenciarlos. Y encontramos en estas poblaciones estudiadas de El Carmen, encontramos 1.89% de Trypanosoma vivax, 8.3% de Trypanosoma evansi y 40% de, 40% de Trypanosoma taylori. Sin embargo, ha rodado mucha agua bajo el puente y hemos averiguado que estos Trypanosomas taylori no son todos taylori. O sea, ese no es 40% de Trypanosoma taylori, es mucho menor, pero teníamos un problema ahí, podríamos hablarlo luego de esto, pero distintamente no es 40%, es un poco más bajo ese número, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad por ahí por el 2019, eso fue prepandemia, 18 también. Hubo un brote aquí cerca de la región de Chone y se empezaron a morir animales. Entonces nosotros estuvimos allí y muestreamos unos animales, dieron positivo Trypanosoma y aprovechamos e hicimos algo de filogenia, que es esto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, si nosotros vemos bien, aquí están las cepas del Ecuador y ellas comigran en este árbol, por lo menos con Brasil y con Venezuela, Nigeria, y qué más interesante hay por aquí, Colombia, por supuesto, se separa un poco de Mozambique y se separa más todavía de Kenia. Entonces, estos vienen del oeste de África, porque es de allí de donde vinieron los tripanosomas a, ¿cómo se llama? A América. Esta historia empieza desde los colonos, pues que ellos iban, buscaban los animales y venían para acá en barcos. Y estos animales que empezaron a poblar, estos bovinos que empezaron a poblar Latinoamérica, recuerden que en Latinoamérica no habían bovinos, vienen con estos tripanosomas de este lado del lado de acá del Atlántico. Y si se fijan bien, pues Kenia, que es más hacia el otro lado, pues no se separan un poco más, ¿no? Bueno, y eso nos permitió hacer el primer reporte de identificación de Trypanosoma vivax aquí en el Ecuador, ¿no? Pareció que era importante aclarar esa historia antes de hablarles de lo que es la virulencia y la patogenicidad. Hay gente que ha hecho, como Gabriel, unos excelentes estudios sobre virulencia y patogenicidad de bases de datos analizados, pero bueno, para este estudio nosotros teníamos que concretarnos en un solo concepto. Ese concepto, errado o no, nosotros lo asumimos de un artículo del doctor Holzmüller, 2008, donde define como virulencia la capacidad del tripanosoma de multiplicarse dentro del hospedador. En cambio, la patogenicidad es la aptitud del parásito para producir daños. Entonces, si el parásito daña, es muy patogénico, y si se reproduce mucho, es muy virulento. Si coloniza, es virulento, si daña, es patogénico. No siempre estas cosas van de la mano. Y para ello, quería yo mostrarles esto que están aquí. Estos son unos trabajos que hacíamos nosotros en infecciones experimentales de ovejas, donde les traigo, por ejemplo, esta cepa que llamamos Liem. Vamos a estar hablando bastante de ella. Esta cepa que llamamos Liem, si ven ustedes aquí el pico máximo de parasitemia, nos llega a 12 millones de parásitos, ¿no? 1.2 por 10 a la 7. Esto es, por cierto, aprovecho la oportunidad
para contarles la fisiopatología de esta enfermedad. Todos los tripanosomatidios hacen exactamente lo mismo, un pico enorme, y después comienzan a hacer picos menores, y estos picos cada vez se van haciendo más chiquitos hasta que se hacen crípticos, ¿no? Eso colinda con la temperatura, por cierto. Cada vez que hay un pico de parasitemia, hay un pico de temperatura, y colinda con el daño. Y el daño, aquí vamos a hablarlo con descenso del hematocrito. O sea, cuando el animal va perdiendo sus glóbulos rojos. Si vemos, en cambio, este otro parásito, mismo experimento, mismas condiciones, mismos todo, y nosotros estamos viendo 2.6 millones. O sea, tiene 10 veces menos parásitos que el caso anterior. ¿Eso qué significa? Menos virulencia, según nuestro concepto muy discutible por sí. Pero, sin embargo, el hematocrito baja más cuando la infección la realiza el tripanosoma. ¿Cómo se llama? Lo vamos a llamar monagas, que es este que está aquí. Entonces, nosotros hicimos unas tablas al final con las infecciones experimentales y, por ejemplo, por parasitemia, o sea, por virulencia, el más virulento de todos estos aislados estudiados fue Liem. Temperatura corporal, ¿quién levantó más la temperatura? ¿Quién hizo más daño? TBAA. ¿Y quién levantó el hematocrito peor? TBAA también. Que era Trypanosoma vivax de Apures, Trypanosoma vivax de Apures. Y de segundo lugar tenemos este parásito Trypanosoma de M, y esa M viene del estado Monagas en Venezuela. Entonces vamos a quedarnos con estos dos. Virulencia, Liem, patogenicidad, Monagas. Y lo segundo que queríamos explicarles un poco es que este estudio lo hicimos a través de doble dimensión, y un poco por lo extraño de la técnica voy a dar el ABC de cómo funciona la técnica, ¿no? Lo primero es que esto es un gel de electroforesis en doble dimensión. O sea, vamos a correr las proteínas en 2 dimensiones completamente. Decimos 2 dimensiones porque una es según su punto isoeléctrico, o sea, pH, y el otro es según su peso molecular. Entonces, lo primero que hacemos es que nosotros ponemos en unas tiras, se llaman canoas, todo nuestro extracto proteico, y según el pH, las proteínas de carga negativa se van hacia el positivo, las positivas se van hacia el negativo, y eso hace que todas las proteínas se ubiquen según su punto isoeléctrico. Esto después lo colocamos en un gel de acrilamida, ponemos electricidad y ellas se van a ubicar ahora según su peso. Entonces yo las corrí en esta dirección, ¿cómo es? Horizontalmente según su punto isoeléctrico y verticalmente según su peso molecular. Posteriormente, bueno, aquí tienen los equipos de una dimensión, lo que usamos nosotros. Este es el equipo de una dimensión, de la segunda dimensión que usamos nosotros. Y posteriormente, pues teníamos esto con Cumasi. Observamos los puntos que son de interés. Esos puntos los podemos digerir con tripsina, llevarlos a espectrometría de masa, obtener el perfil de los péptidos que allí se generan, y todo eso lo contrastamos en una base de datos que la constituimos en ese fin, con este fin, en la Instituto Pasteur de Uruguay. Bueno, aquí tienen la página, ¿no? Y eso, la primera movida que hicimos en esto, se publicó como el análisis del transcriptoma, ¿no? Posteriormente, ahora sí vamos a ver la virulencia y la patogenicidad. Para ello hicimos 2 cepas, ¿se acuerdan? Liem y Monagas. Inoculamos 2 animalitos y de cada uno inoculamos 3 y 3, por supuesto, que son negativos, ¿no? Y nosotros hacíamos las evaluaciones clínicas de todos estos, como temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, color de las mucosas, estados de hidratación, actitud del tamaño de los ganglios linfáticos y actitud del animal, ¿no? Y hacíamos unas evaluaciones hematológicas, pues tomamos sangre del animal
y analizamos para obtener el hematocrito, la cantidad de parásitos, lo determinamos por el término Valera, y hicimos también serología, esos resultados no los trajimos aquí el día de hoy, ¿no? Pero bueno, entonces yo tengo las dos cepas que tenía la impresión que hacían diferencia, y ahora pues lo pusimos en estadística para corroborar si existe virulencia y patogenicidad diferente de aislado. Y fíjense lo que nosotros encontramos. Esta es una tabla de la temperatura donde estamos comparando las dos cepas siempre, Liem y Monagas, ¿no? El pico de parasitemia no hay diferencia significativa, como ustedes ven aquí, entre Liem y Monagas. El primer pico elevado es este. Pero después Monagas se queda con temperatura elevada, en cambio en verde es la de Liem, apenas sube la temperatura de vez en cuando, ¿no? Pareciera hacer menos daño entonces Liem que Monagas. Si vemos la parasitemia, ahora sí es al revés. Liem es mucho más alto que Monagas, que es mucho más bajo. Así que nos fuimos ahora, eso por supuesto que se hizo estadísticamente, esta es la conclusión de 9 animales. Entonces, bueno, sí, es cierto, hay virulencia y patogenicidad diferente en los animales. También hicimos un trabajo de patología sobre esto. Y bueno, ahora vamos a ver qué hay dentro del parásito, qué hace esa diferencia. Para ello utilizamos un estudio proteómico donde nosotros obteníamos la sangre de cada uno de estos animales, purificábamos por gradientes de percol los parásitos. Aquí en esta banda que ustedes ven blanquita, no sé si la logran ver, están nuestros parásitos. Y posteriormente esta capa, solamente esta capa, la pasamos por una columna de DAS celulosa para aislar el parásito completamente solo, ¿no? Una vez que teníamos el aislado completamente solo, el parásito puro, lo llevamos a doble dimensión. Ahora, lo hicimos en unas pruebas de doble dimensión que se corren simultáneamente. Para eso se utilizan unos sopos que son característicos esta marca, eso es Fisher, el que los vende. Entonces, uno se llama CI3, el otro CI5 y el otro CI2. Entonces, en CI3 nosotros marcamos en el gel 1 Monagas, en el gel 2 Liem 1, teníamos dos aislados de Liem para ver si había alguna diferencia entre ellos, Liem 2 y un tripanosoma ajeno al experimento, ¿no? Entonces, nosotros siempre teníamos con marcas diferentes, Monagas, Liem y Evansi, ¿ok? Y con CI2 hicimos un marcaje colectivo. ¿Qué me permite a mí esto? Pues restar. Cuando yo resto esto menos esto, yo sé cuál es la diferencia. Entonces, este tiene la marca, el CI2 va a marcar todas las proteínas de todos los extractos de Liem, Monaga y Evansi. Y C3 y C5 hacíamos las combinaciones para tenerlos los individuales. De manera que todo menos el C3 me dice cuáles son las particularidades de estos parásitos, ¿no? Entonces nosotros corríamos baterías de geles con los diferentes 3 marcadores y hacíamos nuestra primera dimensión y por supuesto la segunda dimensión en geles de acrilamida al 12%. Aquí, esto antes era General Electric, yo creo que hoy día es Thermo Fisher, no estoy tan segurísimo de eso. Entonces, para el análisis proteómico, nosotros corríamos entonces nuestra primera dimensión en los equipos que señalábamos, la segunda dimensión en estos equipos que son un multicasting que me permite correr varios geles, estamos hablando de 10 geles de acrilamida al mismo tiempo, y posteriormente lo analizábamos, escaneábamos estos geles con un equipo especial para ello que se llama Typhon, o Typhon, sí, Typhon, que es especial
para poder ver los CI 2, 5, 3, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo un gel marcado, corrido con cada una de estas muestras, y yo lo que hago ahora es comparar la marcación de un gel con el otro, con el otro, con el otro, ¿no? Entonces yo veo aquí, por ejemplo, tomé un solo ejemplo para mostrarles un poco. Fíjense aquí, está más pronunciado en LIEM 1 y LIEM 2, en cambio Monagas lo tiene menos pronunciado. Considerando que nosotros cargamos exactamente la misma cantidad de proteína, significa que esta proteína en particular se expresa menos en Monagas que en LIEM. Y en Evansi no existe, de hecho. Y aquí está la réplica y se ve exactamente igual. Entonces, nosotros lo que vamos ahora es en sentido de descubrir un poco qué se expresa más en LIEM o en Monagas para ver si eso lo adjudicamos a la virulencia o la patogenicidad. Y hacíamos unas Mando, por tablas. favor, para que vayas terminando, tienes 2 minutos. 2 minutos me quedan. Ay, Dios mío. Yo sabía que ya Elizabeth me iba a regañar. No importa. Entonces teníamos estos cuadros que me señalaban a mí cuáles se expresan y en dónde se expresan. Entonces, por ejemplo, en Monagas, fíjense, estas se están expresando mucho más. En LIEM se expresan lo que es azul y en LIEM 1 y LIEM 2 no encontramos diferencia significativa entre uno y otro, ¿no? Y hacíamos exactamente igual. Buscamos las proteínas que fueran interesantes para LIEM y para Monagas, las digeríamos, hacíamos nuestra base de datos y consultábamos esto en la base de datos que ya nosotros previamente habíamos generado. Y eso nos da estas tablas donde tenemos proteínas identificadas aquí, la localización, la función biológica y en la cepa donde la estamos encontrando, ¿no? Y según poníamos X más, X menos, según se expresaba más o se expresaba menos. Por ejemplo, esta. ADN helicasa se expresa mucho en LIEM, se expresa poco en Monagas, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, esta es al revés. Esta glicerolquinasa se expresa mucho en Monagas, se expresa poco en LIEM. Y bueno, construimos todas estas tablas, no les puedo mostrar todas, pero para traerles en conclusión, posibles asociadas a la virulencia, o sea, que pertenecen a la cepa Monagas, ADN helicasa, proteinasa 4, 78, perdón, proteinasa paraflagelar 3, alfa-tubulina, beta-tubulina, HCP70, esto es bien interesante, arginina, proteínas del complejo T1, proteínas ahora que son asociadas con la patogenicidad, o sea, con LIEM, que se expresan más en LIEM que, perdón, en Monagas más que en LIEM, proteína ROT paraflagelar, piruvinquinasa, ATP sintetasa bacular, proteína del complejo T1, glicerolquinasa y liosina 5,6-fosfato. A los que les interesa el tema, quieren profundizar un poco más, pues aquí les dejo el dato del artículo que fue publicado hace un par de años más o menos. Y bueno, darle gracias en ese momento era tesista, hoy es doctor, Roger Ramírez, que es él era el estudiante que llevó de su mano toda esta parte de la infección experimental. Y por supuesto, todo trabajo necesita mucho agradecimiento. Aquí hay un gentío que está involucrado, desde el Instituto Pasteur de Uruguay, Carlos y Fernando, Philip Holzmüller del IRD, por supuesto de Venezuela, el Laboratorio de Estudios Biomédicos y Veterinarios, que es este gentío, y de la Universidad de las Fuerzas Armadas, mis eternos compañeros allí, pues Jorge, María Augusta y Cristina. A todos, pues muchas gracias y quedo pendiente de cualquier fotografía, de cualquier pregunta. Con una fotografía de mi amigo Alpidio Boada, eso es un Trypanosoma vivax adherido a unos glóbulos rojos, que es un factor de virulencia, por cierto, eso, bien interesante, de patogenicidad.